¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí y ahora nacen los chats de OK Club, una iniciativa exclusiva para socios, aunque este programa puede verse ahora mismo en abierto en la home de OK Diario y en todas sus redes sociales. Los chats de OK Club nace con la vocación de abrir a los socios otro espacio de participación más. Entrevistas con personalidades relevantes del mundo político, cultural, económico, deportivo o de cualquier otra índole, emitidas, como decimos, en abierto para todos los lectores de OK Diario y en las que nuestros socios pueden, ya lo han hecho estos días pasados además, ya se lo adelanto, pueden preguntar directamente lo que deseen. ¿Cómo participar? Bueno, si eres socio de OK Club o te haces socio, puedes enviar tu pregunta por mail a suscripciones@okdiario.com y a través de vídeo o mensaje de voz al WhatsApp 617-321-940, 617-321-940 o al mail suscripciones@okdiario.com. A partir de este momento les animamos a que intervengan. En OK Diario, ya saben, no hay muros. En OK Diario solo hay libertad y por eso no es casual haberle elegido a él como primer invitado para abrir este nuevo espacio. Albert Boadella, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido desde su Gerona, querida Gerona, hasta Madrid. ¿Cómo está? Vaya día que tenemos, ¿eh? Ahora hablaremos de todo lo que está pasando hoy. ¿Qué tal está? Pues bien, bien. Venir a Madrid para mí siempre es venir a la civilización, ¿no? Yo vivo en el campo, no digo que el campo no sea civilizado, ¿no? Pero no siempre estoy rodeado de gente muy civilizada. Es un honor comenzar este espacio precisamente de libertad con usted. No podía ser otra persona probablemente la mejor elegida. Decía usted en ese vídeo de Tabarnia, ¿no?, de la presentación de Tabarnia, decía, queremos reírnos en libertad de todo y de todos. Me llaman payaso, de acuerdo, decía usted, pero ellos me superan siempre como payasos, ¿no? El Parlamento se ha convertido en el Teatro Nacional de Cataluña. Lo sigue siendo 4 años después de aquel golpe de 8 segundos. Bueno, yo creo que ya no es ni teatro, ¿eh? O sea, ahora son la parodia de sí mismos, ¿no? Es un estado de degradación máxima y yo creo que además es un Parlamento que no interesa a nadie, que nadie lo sigue, es una cosa cerrada entre ellos y lamentablemente pues no tiene, o sea, por no tener, no tiene ni la perversidad, que todavía podía ser alguna cosa, ¿no? Es tontería pura. Hablaba en aquel vídeo también de Tabarnia de usurpadores de sentimientos, de ambiente irrespirable. Decía, lo han roto todo, quieren llevarnos a la ruina más absoluta, y decía, basta ya de incitar al odio al vecino, basta ya de tanto capullo vestido de segador. Hay muchos todavía. Sí, claro, hay muchos. Lamentablemente este es el problema. El problema es que no sé si es la mitad de la ciudadanía o son las 3/4 partes, pero en cualquier caso hay muchos, demasiados, ¿no? Porque está bien que la gente tenga ideas distintas sobre todas las cosas, pero cuando estas ideas son la unión en el odio al vecino, pues naturalmente son ideas nefastas, destructivas para todos, incluso para los propios que las utilizan. Aquella escena, esta que estamos viendo aquí, de los golpistas del 1O saliendo de prisión, indultados por Sánchez, y todo aquello, esta escena, ¿qué le sugiere? Bueno, me sugiere que en la vida, por mucho que te imagines las cosas, por mucha imaginación que le pongas, la vida real siempre lo supera. E incluso los profesionales, diríamos, de la ficción, que somos los titiriteros, los comediantes, jamás nos hubiéramos podido imaginar algo parecido, ¿no? A mí eso me deja pasmado como un lugar pues agradable, como era Cataluña hace 40 años, un lugar pues la gente sensata y amable, educada, etcétera, se ha podido convertir en lo que estamos viendo, ¿no? ¿Les salió barato el golpe de Estado del 1O a estos señores? Bueno, yo creo que ellos nunca
nunca vieron la realidad. Es decir, como sus ideas ya son de pura ficción, pues no, tampoco lo que les rodea es para ellos algo que representa algo real, ¿no? Por lo tanto, es ficción dentro de la ficción. Y yo creo que ellos pues, se quedaron sorprendidos. Se quedaron sorprendidos de que de golpe el Estado reaccionara, porque pensaban que el Estado les haría una reverencia al final, ¿no? Ajá. La idea de este espacio es la participación y la participación de los socios de OK Club. Durante estos días hemos anunciado su presencia y ya hemos recibido algunas preguntas. Por ejemplo, le planteo la primera que nos la planteó estos días pasados Amparo Navarro. Le preguntaba a través del mail, ¿cree que a estas alturas tiene sentido, decía Amparo, que sigan con este proceso de la independencia, o es que estos políticos simplemente, estos que vemos salir de la cárcel, están encantados de vivir como viven y no se ven viviendo de otra manera? Trabajar es muy duro, añado yo. Bueno, eso sin duda, ¿no? Pero hay que pensar también que en Cataluña se ha generado, desde hace muchos años, se ha generado un adoctrinamiento general de la población que ya viene prácticamente desde los parvularios, ¿no? Desde los medios, por qué negarlo, y desde la propia política, ¿no? Por lo tanto, ha penetrado en el conjunto de los ciudadanos y ellos creen que responden a una parte importante de estos ciudadanos, que en principio además les votan, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, que el mal es más profundo, la enfermedad es más profunda que, diríamos, que las sandeces que vemos en los dirigentes, ¿no? Fíjese que al hilo, esa enfermedad profunda, nos pregunta ahora mismo ya, en directo, Verónica Nebreda nos pregunta, buenas tardes, señor Boadella, nos dice, ¿no cree que en Cataluña los catalanes no nacionalistas necesitan creer más en sus derechos para que al menos todos vayan a votar? Porque ella dice, nunca he podido entender la enorme abstención en un grupo social tan vilipendiado. Gracias por la labor contra el independentismo que hace, le dice Verónica Nebreda. Bueno, cuando los ciudadanos dicen que no les interesa la política y que ellos no participan, en el fondo están dando luz verde a los totalitarismos. Es decir, cuando alguien dice, es que no, a mí la política no me interesa para nada o yo no voto, lo que está es dando, pues, anchas castillas a cualquier tipo de totalitarismo. Y en Cataluña ha sucedido un poco esto. Ha habido mucha gente que se ha abstenido de las cuestiones políticas, no ha intervenido, y pues los que han tenido más morro, por así decirlo, más cara dura, pues han hecho los amos del cotarro, ¿no? Ajá. Usted me va a ver, yo le estoy atendiendo, pero estoy atendiendo precisamente a nuestros oyentes también. No piense usted que estoy aquí chateando. Estamos chateando precisamente con nuestros telespectadores. Como presidente de Tabarnia, en ese vídeo que veíamos, decía usted también, basta ya de lavar el cerebro a los niños. Por ejemplo, en TV3, fíjese, y supongo que lo habrá visto esto de hace muy poquitos días, concurso infantil. Bueno, el niño quiere responder, la niña quiere responder, y dice, no, esto en catalán, chaval. Es la lengua como efectivo militar, ¿no? En Cataluña la lengua ha sido, no para entenderse, que es para lo que sirven normalmente las lenguas, sino como un efectivo militar contra el resto de España, contra el castellano, diríamos, contra la lengua oficial, y por lo tanto ha sido también el arma que han utilizado para diferenciarse. Por lo tanto, hay un fondo xenofóbico en esta actitud, ¿eh? Y eso se ha transmitido, pues ya lo vemos, hasta los niños, ¿no? O sea, no tienen ni el pudor, diríamos, de esconderlo a los niños, ¿no? Estos días hemos vivido también esto en esta escuela de Canet, ¿no? La manifestación frente al colegio de Canet, donde aquellos padres pedían educación en español para sus hijos y fueron a manifestarse frente al colegio, a la salida del colegio, cuando salían los padres con los niños. Todo esto tiene un tufo, no sé, nazi. Bueno, tiene sobre todo un fondo xenofóbico, digamos, no hay que olvidarlo, ¿eh? Es decir, el odio
al diferente, el odio a la diferencia, pues esto es la xenofobia, ¿no? Entonces nos encontramos en el caso de Canet, que además encontramos la falta de sensatez de unos padres que eliminan una lengua, en fin, que no es una lengua que hablen simplemente 5, 6 o 7 millones de personas, una lengua que hablan 500, 600 millones de personas. Es decir, están atacando el conocimiento de los hijos, pero están destruyendo lo que es su conocimiento, que eso es muy grave, ¿no? O sea que hemos llegado hasta este punto de delirio en el cual los padres van contra los propios intereses de los hijos. Sus hijos creo que están entre los 30 y 40 años, pero creo que a su hijo le hablaban ya en la escuela del paleolítico catalán, ¿puede ser? Sí. Explíqueme esto. Exactamente, decían, en el paleolítico, Cataluña, no sé qué. El paleolítico. Claro, esas cosas que, en fin, que son para reírse, y yo me he reído muchísimo de ellas, sin duda alguna, pero tienen un fondo trágico, con consecuencias muy graves, ¿no? Porque todo esto empezó con Pujol, que lo vio con tiempo, en las escuelas, en la TV3. Han pasado ya varias generaciones, y los nietos de aquellos, no sé si los hijos o los nietos de aquellos de CiU y de la generación de Pujol, bueno, pues ya están en la CUP, ¿no? Quemando las calles. Esto se veía venir. Sí. Bueno, Pujol trabajaba a larga distancia, ¿eh? Lo que pasa que esos brutos que vinieron después le precipitaron la historia que él había montado. Él trabajaba, o sea, a lo mejor a 50 años vista, pero la estructura es la misma, ¿eh? Es decir, hacer que el catalán se sienta diferente, siempre mejor que el resto de los españoles, porque claro, los hechos diferenciales no son para ser igual al otro, ¿no? Siempre son porque eres mejor que el otro, ¿no? Si no, ¿de qué sirve? Yo siempre he dicho, hombre, si hubiera una comunidad en Europa que dijera, nuestro hecho diferencial es que somos los más burros de Europa. Bueno, esto estaría bien, porque querría decir una cierta humildad, ¿no? Pero no, siempre es a mejor. Entonces, claro, esto crea una situación directamente de racismo, ¿no? Y eso es muy fácil de introducir. Es muy fácil de decirle a una persona, oye, nosotros los catalanes somos los más cultos, los más educados, los más ricos, porque ya veis que aquí... y si somos independientes, todo eso multiplicado, ¿no? Bueno, ¿quién va a decir que no, no? Claro. ¿Quién va a decir que no a un paraíso fiscal? Les animamos a un paraíso fiscal, claro. Sobre todo para algunos, a la familia Pujol, ¿eh? Claro. Para esto sobre todo, ¿no? Bueno, les animamos, ya saben, a través de mail, a suscripciones @okdiario.com, ya lo están haciendo a través de audio y vídeo al WhatsApp 617-321-940. Por ejemplo, este audio que nos ha enviado Antonio Gaise, espero Antonio estar pronunciando bien, disculpe su apellido, Antonio Gaise, y preguntaba por esto. Hola, esta pregunta va dirigida para Albert Boadella. Soy admirador suyo, aunque no seguidor, porque no sé, vamos, yo por lo menos no le veo prodigarse con mucha frecuencia. En su dilatada carrera he visto que ha sido iniciador y precursor de muchos avances, pero que da la impresión de que no ha podido llegar a la culminación de ninguno, o de muy pocos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de Tabarnia. ¿En qué ha quedado definitivamente Tabarnia, ahora que ya estamos en el año 2022? Muchas gracias. ¿En qué ha quedado Tabarnia, dice Antonio? Sí. Tabarnia tenía un principio esencial, que era poner un espejo ante el ridículo que hacían el conjunto de los nacionalistas, especialmente sus dirigentes.
nacionales, ¿no? Esto era la idea de Tabarnia, por lo tanto, así se hizo durante un tiempo, adquirió una gran difusión hasta tal punto que yo me planteé en un momento si no había que convertirlo en opción política, que era una posibilidad, porque nosotros sabíamos que la audiencia era de muchos cientos de miles de personas, ¿no? Pero claro, ¿esto qué significaba? Significaba que había, por ejemplo, un partido como Ciudadanos, que representaba el antinacionalismo, y que si entrábamos con Tabarnia, quizás hubiéramos perjudicado seriamente este partido, ¿no? Y estuve en un momento... Estuvieron a punto, sí, de dar el salto a la política, ¿sí? Tuve dudas de si romper ya, ir más allá de la parte puramente paródica y divertida, sí, y de catarsis de la ciudadanía, en pasar directamente a la política, ¿no? Pero pensé que yo era un artista y que tenía que hacer de artista. ¿Alguna vez ha dicho, echo de menos a Pujol? ¿Por qué? Bueno, es que en relación a lo que hay, es que no tiene color, ¿no? No es que Pujol fuera, diríamos, en fin, una inteligencia, ni un desecho de virtudes, diríamos, ¿no? Pero, sin duda alguna, todavía era una política que trataba las cosas con un cierto cuidado, con un cierto pudor, ¿no? La desfachatez y la sinvergüencería, porque no se puede llamar de otra forma, que hemos visto posteriormente, no estaba, diríamos, dentro del programa de Pujol. La sinvergüencería podía estar escondida, pero no estaba a la vista pública. No era un escándalo público como ahora. La trilogía de Ubu President, la primera fue del año 81, creo. Bueno, yo creo que fue su pecado original, ¿no? con el nacionalismo catalán, ¿no? Usted, al frente de Joglars, se atrevió a reírse de Pujol y a denunciar que los Pujol se estaban forrando, o por lo menos lo sugería. Los hijos, yo recuerdo, cruzaban, ¿no? Vestidos, ¿no? Sí. Unos maletines por los que el escenario, por los que caía el dinero, ¿no? Estamos hablando de los años 80 y 90, ¿no? Sí. Usted fue un visionario, se sabía, lo sabía todo el mundo y todo el mundo callaba. Yo creo que la gente miraba para otra parte, porque estaba clarísimo. Estaba clarísimo que había una corrupción muy profunda, una corrupción en las instituciones y una corrupción a través de las empresas. Y lo que pasa es que la gente, la realidad no le gusta, prefiere la ficción. Preferían pensar en una Cataluña que un día quizás podría independizarse, en una Cataluña mítica, y pues si veían la posibilidad de que a su lado existiera esta corrupción, miraban siempre hacia otra parte. Nunca se lo ha perdonado, ¿verdad? El nacionalismo, que es el paso previo al independentismo, porque dicen, no, unos son más buenos, otros más malos, pero es una cosa que lleva a la otra. Ese mundo, digo, de forma general, nunca se lo ha perdonado, lo de Ubu President. No, Ubu President y otras tantas cosas que hicimos con la propia compañía Joglars, sobre todo no lo han perdonado por el hecho de que nosotros, durante la época franquista, el Joglars, precisamente, pues hacíamos una reivindicación de la lengua, de la cultura catalana, es decir, nosotros tratábamos de, frente, diríamos, a una dictadura, tratábamos de estimular la libertad, y la propia libertad de las cosas que existían en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, mucha gente que podía considerarse catalanista, incluso nacionalista en aquel momento, podía pensar que nosotros éramos de los suyos, ¿no? Entonces le llegó la gran decepción cuando vio que nosotros, hasta un punto, pero hay un punto en el cual hay una raya que nosotros no quisimos pasar nunca, ¿no? Pregunta precisamente, al hilo de aquella España y de esta España, pregunta Antonio Quirós, pregunta, ¿cómo ve usted la sociedad española de hoy en comparación con la de los años 60, 70? Gracias, señor Boadella, dice por todo. Dice Antonio Quirós. Bueno, no la veo tan bien. La sociedad española de la transición fue extraordinaria. Es decir, la España después del 75, seguramente hasta los años 90 y pico, es un momento formidable de gran libertad en España, es un
es un momento en que incluso la política tiene unos niveles de decencia aceptables y tenemos figuras políticas importantes, y eso ha ido a menos desde el punto de vista de la libertad, incluso de la libertad de mi propio gremio, que se autocensura ahora como jamás se había autocensurado, y de la propia conciencia de la sociedad española, que vota cosas realmente impresentables, ¿no? Libertad que se coarta, por ejemplo, incluso en su propia casa, en su vida en el Ampurdán, ¿no? en Jafre, ¿no? Ese odio larvado durante décadas llega hasta la propia puerta de su casa, le tiran pelotitas, le han cortado cipreses, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo es su vida en aquel pueblo, que creo que tiene 300 habitantes, no más? Bueno, de cuando en cuando, pues, les entra el delirio y... Estos son los cipreses, fíjese, sí, cómo quedaron. ¿Sí? Y encuentran, pues, el sparring, ¿no? Diríamos, sí. Yo soy como el sparring, ¿no? La verdad es que eso es una minoría dentro del pueblo, ¿no? Si el pueblo, en principio, pues gente normal, hombre, son, en general, 90% son nacionalistas, pero no son unos brutos capaces de cortarme los cipreses y tirármelos dentro del jardín. Porque los cortaron y los tiraron por encima de la valla. Sí, nos tiraron por la valla, estaban fuera de la valla, y los cortaron, y nos tiraron. Después también tenía unos higos chumbos, porque me gustan mucho los higos chumbos, toda una plantación de higos chumbos. También la arrasaron porque pensaron que eso de los higos chumbos, eso es del sur de España, es una cosa de la España cutre. ¿No? Y le tiraron, usted cogió el COVID y le tiraban pelotitas, por supuesto, amarillas, ¿no? Amarillas, tenis, sí. Amarillas, para quedar con pintadas, ¿no? Le tiraban las pelotitas por encima del... Ponían, ¿no? COVID, Boadella cabrón, ni más ni menos. No. Ellos vieron en el COVID una oportunidad, y usted me entiende, porque el COVID es una enfermedad muy grave, sí. Una oportunidad de hacerle desaparecer. Sí, pero en el fondo yo creo que era más la oportunidad de hacerme sufrir, de hacerme sufrir, más que desaparecer. ¿Usted qué dice, Girona o Gerona, por cierto? Gerona. Gerona. Sí, cuando estoy en el resto de España digo Gerona. Entre mi mujer y yo, que hablamos catalán, decimos Girona. ¿Y echa de menos aquel Ampurdá de Dalí, de aquellos años, bueno, que eran los años de Franco? Nadie le va a contar al señor Boadella lo que fue ser represaliado por el franquismo. Bien. Pero ¿había más libertad que ahora? Le pregunto, ¿echa de menos aquel ambiente cultural? Yo no sé si un poco bon vivant también, de todo un poco del Ampurdán. Sí, pero el Ampurdán ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, el mundo de Dalí, de Pla y de la gente, ¿no? La gente en el Ampurdán eran gente que valoraban mucho la singularidad. Es decir, si tú hacías unas cosas singulares, tenía un gran valor para aquel conjunto de ciudadanos, ¿no? Eso ha desaparecido, ahora todos son del mismo signo, están en el mismo segmento político, con las mismas ideas, porque es una peste que ha corroído el conjunto de Cataluña. Y el Ampurdán es lástima porque tenía grandes maestros, diríamos, de la singularidad. Pla ha sido nuestro mejor escritor, sin duda, y Dalí, el español más formidable del siglo XX, ¿no? ¿Había más libertad en aquella época, en el fondo, probablemente, que en estos últimos años? Yo creo que en aquel momento, incluso para los que hacíamos cosas públicas, ¿no? Como hacíamos teatro, a eso me refiero. Evidentemente existía la censura, ¿no? Claro. Pero todo el mundo sabía que estábamos censurados. Y por lo tanto, en el conjunto de los artistas que nos dedicamos a esto, lo que no había era autocensura. Es decir, ¿qué es lo que sucede ahora? Es decir, en aquel momento había la censura y punto. Tratabas de burlar la censura en lo posible, y el espectador pues trataba también de leer entre líneas lo que tú decías, pero nada más, no iba más lejos el asunto, ¿no? Ahora es distinto, ahora mis propios colegas tienen miedo a que les llamen fachas. Es decir, esta palabra en España es el pánico, es como la nueva Inquisición que existe ahora, utiliza siempre la palabra facha. Tú eres un facha. El nuevo inquisidor utiliza esta palabra, y esto a la gente, y a la gente de mi gremio mucho más, les da un pánico tremendo, ¿no? Ahora hablaremos de la gente de su gremio, pero Joaquín le pregunta,
¿No cree usted que sería mejor cambiar la Constitución y dejarles hacer un referéndum a catalanes y vascos sobre su pertenencia a España? Él dice Joaquín, que no nos pone el apellido ni el lugar, pero bueno, dice, habría que hacerles una pregunta muy clara, nada retórica: ¿quiere usted la independencia? Joaquín opina que los catalanes y los vascos le verían las orejas al lobo y ganaríamos décadas, dice, de bonanza. Estamos cansados de ellos, dice Joaquín. ¿Debería haber un referéndum y dejarles hacer el referéndum y que decidan? Jamás, ¿no? Porque esto va en dirección contraria incluso a la propia evolución del ser humano, diríamos, ¿no? Es decir, va contra el progreso de la propia humanidad, es decir, poner nuevas fronteras. Es decir, vamos hacia atrás, ¿no? O sea, el gran intento de Europa, de esta Europa que en el siglo XX fue el siglo más sanguinario de la historia, que se mataron los unos a los otros, lo que se ha intentado es precisamente hacer la Unión Europea para unificar y para eliminar fronteras, ¿no? Entonces nosotros iríamos contra esa posibilidad. Es una actuación de primates, vamos, digamos, es un atraso eso. Yo creo que no debemos sucumbir a ese atraso. Yo entiendo que es muy incómodo, y muy cómodo para el resto de españoles, de decir, bueno, pues que se larguen, que se vayan, ¿no? Que no nos den más la lata, ¿no? Pero eso es intolerable. Es intolerable porque hemos hecho una historia común, ha costado muchísimo llegar a esta historia común, ha costado sangre y esfuerzo, ¿eh? Y hay que seguir en ello, no solo en ello, sino un día eliminar las fronteras incluso que nos separan de Francia, de Alemania o de Bélgica. Ha venido usted un día intenso, no solo por lo que estamos viviendo y estamos contando en OK Diario del Partido Popular, sino porque parece que se está produciendo ya algún tipo de hostilidades en la frontera de Ucrania, ¿no? Lo digo porque decía usted esto del siglo XX, ¿no? Que nos matamos tanto, ¿no? Sigan ustedes participando, estamos recibiendo, le digo ya, muchísimas preguntas a través de suscripciones @okdiario.com, o ya saben, el WhatsApp, vídeo o audio pueden mandar, o mensaje, por supuesto, escrito, que es como lo estamos recibiendo, 617-321-940. El mundo de la cultura. Decía usted, bueno, en la gala de los Goya, ¿usted vio la gala de los Goya o no? Estaba haciendo otra cosa. No tengo por costumbre. No tiene por costumbre. No. Bueno, en la gala de los Goya habló de la cultura alguien, por ejemplo, el productor Jaume Roures, y dijo de la cultura esto. Nos hace más personas, nos hace más humanos, nos hermana más la cultura, nos acerca entre nosotros. La cultura es tan estratégica como el coche eléctrico, ¿no? Y que hay que darle toda la atención de todo tipo, porque al final la cultura no son solo películas, libros, bailarines, cantantes o actores de teatro, sino que la cultura es el nervio de la sociedad y es lo que nos hace más humanos, lo que nos aleja del machismo, del talibanismo, lo que nos aleja de la violencia, ¿no? Ahora que hay tambores de guerra. Tenía enfrente al presidente del gobierno, que acaba, por ejemplo, de mandar 4 aviones a Bulgaria y 2 buques de guerra a esto que estamos contando ahora también en OK Diario, esas tensiones que ya se están produciendo a esta hora en la frontera con Ucrania. Pero decía Roures, tambores de guerra. ¿Se acuerda usted del no a la guerra? Sí, bueno, claro, es que no le convenía, claro, porque este Parlamento es un poco decir, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Hablaba del talibanismo, sí, y de la violencia. Sí, bueno, pero estaba claro que quiere estar bien con el poder, quiere estar bien con el presidente del gobierno, porque claro, forma parte de sus finanzas, ¿no? O sea, tampoco no es un suicida, ¿no? Y luego hizo una broma el señor Roures, sobre el 75% y el 25% la cuota del español y el catalán en las escuelas. Estuvo hablando en español y en un momento dado hizo y dijo esto. Bueno, podía hacer un chiste sobre Cataluña en el 75 y 25%, y por tanto me voy a tomar un 25% en catalán. En primer lloc, per felicitar al Marcel, a l'Eduard Fernández, al Tono, perquè
Hizo una broma diciendo, bueno, voy a tomarme el 25% en catalán. Bromitas con este asunto, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando la situación en las escuelas catalanas es la que es, ¿no? Que no es precisamente la que describe él. además del problema del 25% o no, es el problema del adoctrinamiento que ejercen las escuelas sobre los alumnos en relación a muchas otras cosas, ¿no? en relación al resto de los españoles, la visión que dan de España, es un poco el España nos roba, ¿no? Esto todavía es más grave que la lengua, ¿no? Tanto, yo creo que es un asunto, no es un asunto para hacer bromas, ¿no? Ajá. Describe usted ese mundo de la cultura, en este caso del mundo del cine, ¿no? Decíamos, bueno, nadie se atrevió a montar el show aquel del no a la guerra, cuando estamos como estamos, y tenían al presidente del gobierno justo enfrente, ¿no? Hay una cierta hipocresía. En esa película, Roures, en ese momento estaba recibiendo el premio a la película por El buen patrón, protagonizada por Javier Bardem, producida por Roures. Y claro, fue una gran polémica, porque El buen patrón es una película que va contra la reforma laboral, cuenta una historia, pero básicamente toda la gala fue contra la reforma laboral del PP. Y claro, en redes sociales, que son tremendas, que lo voy a contar, pues le recordaron al señor Roures que él usó la reforma laboral del PP para mandar al Fogasa a sus trabajadores sin pagarles, decían, leíamos mensajes, o a Javier Bardem y la familia Bardem, que cerraron la Bardemcilla, su restaurante de Madrid, usando la reforma laboral del PP. Y ahora hacen una película con la que estarán ganando bastante dinero. Pues nos encontramos en una época en que hay una cosa realmente sorprendente, ¿no? Es que la gente puede decir lo que sea y no tiene ninguna consecuencia, con una impunidad total, porque el día antes ha dicho y ha hecho todo lo contrario, ¿no? Es como si hubiéramos perdido todos la memoria, ¿no? Y sea quien sea, un político puede decir una cosa y mañana decir la contraria y nadie le pone por delante lo que dijo ayer, ¿eh? Yo creo que en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, se puede decir cualquier cosa y nadie te pondrá por delante la impostura que has tenido, ¿no? Es decir, se tolera todo, hay una tolerancia por parte, hombre, no digo las redes, porque las redes sí que muchas veces hay gente que dice las cosas por su nombre, en general, ¿no? Pero no, a niveles, digamos, a niveles más altos, ¿no? Este mundo de la cultura que vemos está lleno de tabúes, en el fondo, y la propia sociedad, porque usted, no sé si fue usted o Fonseré, su compañero de Joglars, el que dijo, hoy no podríamos hacer la mayor parte de las obras que hacíamos en los años 60 y 70, aunque parezca mentira. ¿Está usted de acuerdo con esto? Absolutamente, absolutamente, porque la sociedad en la que estamos ha ido implantando cada vez más tabús. Es decir, en la época de Franco pues había 2 o 3 tabús, ¿no? El sexo, había que vigilar las cuestiones del sexo, naturalmente atacar directamente al régimen, ¿no? 2 o 3 tabús, ¿no? Ahora hay infinidad de tabús. Hace según qué cosa, cuidado, no toques el cambio climático porque, cuidado aquí que has hecho una cosa machista. O sea, pero tabús intocables que además te pueden quemar vivo en las redes mañana mismo, ¿eh? ¿Eso qué hace? Eso provoca un auténtico pánico en el mundo de la cultura, sobre todo en los que quieren decir otras cosas fuera de lo común. Que debería ser un mundo rebelde, por naturaleza. Obviamente, ¿no? Pero el mundo de la cultura es un mundo instalado en un segmento muy concreto, ¿no? Generalmente es un mundo, ¿por qué no? Pertenece a la izquierda, con todas sus variaciones. Hay muy poca gente en el mundo de la cultura que, en fin, que se diga a sí mismo que son conservadores, ¿no? Yo soy conservador, aviso, ¿eh? No soy de derechas, pero soy conservador, ¿eh? Trato de conservar las cosas buenas de la vida, pero en general no es así. Está todo a un lado y, por lo tanto, en el fondo son ellos mismos los que van implantando los tabús. Claro, son tabús intocables, son los tabús de la gran progresía, ¿no? Y eso hace que en los años 80 uno podía hacer lo que le daba la gana en el teatro, incluso en la televisión.
las series que nosotros hicimos de televisión, que no se nos censuró casi nada, pues realmente en este momento, si viéramos muchas de aquellas secuencias, hay gente que se podría frenética, nos tacharían de todo, ¿no? Pero, en fin, se enfadarían, porque hoy se enfada todo el mundo se siente ofendido, ¿no? Salen los fontaneros, salen los criadores de caballos, porque, en fin, porque has hecho una broma sobre la hípica y automáticamente es un escándalo. Y eso coarta la libertad. No hay censura, evidentemente, porque las libertades sobre el papel son muy amplias, pero en el fondo sí que hay una autocensura muy profunda. Y hay un Ministerio de Cultura, con su ministro siempre, o ministra en este caso, lo que sea. ¿Le pareció un linchamiento lo de Plácido Domingo, por ejemplo, le pregunto? Hablábamos antes de lo que el ministro de Cultura de entonces... Me pareció de una gravedad que el ministro de Cultura prohíba a los teatros que dependen del ministerio que actúe Plácido Domingo, un señor que no ha sido ni condenado ni procesado. A mí me pareció impresentable, es decir, se juzga al artista desde un punto de vista moral, es decir, hay una inquisición moral por parte del ministro de Cultura para juzgar lo que hizo o no hizo el señor Plácido Domingo. Eso me parece de una enorme gravedad, ¿no? Pero eso lo hizo porque en el fondo se sentía arropado por el mundo de la cultura, que estaba, si no de acuerdo, más o menos de acuerdo con él, ¿no? Es una nueva Inquisición. ¿Perdón? Una nueva Inquisición, digo. Una nueva Inquisición, una nueva forma de Inquisición, más sutil seguramente que la Inquisición, pero mucho más peligrosa socialmente. Hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de, bueno, pues del mundo de la cultura. Vamos a ir arrimándonos en este día en el que está tan intenso políticamente hacia la política. Hay una imagen de los Goya que quiero que veas, una fotografía que ha corrido por las redes por las que usted se ha separado. Es Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, bueno, pues digamos justo en el acceso a los Goya. Esto de pasar del activismo social, no sé si Ada Colau le sugiere algo lo mismo, a subirse al tacón, porque Mónica Oltra, hay que decir, que dijo de ese sitio donde están, que el Palau de les Arts era una cosa que no servía para nada, que había sido un pelotazo completamente inútil y solo para actos elitistas, dijo cuando estaba en la oposición. La vida es así. Sí, pero claro, el exhibicionismo puede con ellos y ellas, ¿no? Es decir, exhibirse en este momento es lo que más les gusta a los políticos y en este caso a la política, ¿no? Yo creo que tuvo su oportunidad, se sintió como una actriz admirada, ¿no? Se puso el vestido adecuado, diríamos, para la circunstancia. Y bueno, entonces uno no tiene sentido. Una de las cosas que se ha perdido es el sentido del ridículo, ¿no? Se hacen cosas que uno piensa, pero ¿no te sientes un poco ridículo haciendo esas cosas? Pero parece ser que no, que es una característica de la época, no tener el sentido del ridículo, no tener pudor. Y de la vergüenza le pregunto, porque la señora Oltra, su marido, sabe usted, fue condenado por abusar sexualmente de una menor en un centro de la Generalitat de Cataluña, de la que la señora Oltra era responsable como consellera. Hay una condena, hay 6, esta misma semana, horas después de esa gala de los Goya, 6 miembros de su consellería que han sido imputados en ese caso. La sentencia dice cosas tremendas sobre cómo se intentó ocultar desde la consellería de la que era responsable la señora Oltra ese caso, hasta el punto de llevar esposada a la niña al juicio del marido del abusador. ¿Ya no se le ha sentido el pudor? ¿Se ha perdido la vergüenza? Le pregunto. La señora Oltra debería haberse quedado en su casa el sábado pasado. Bueno, pero como he dicho antes, esto que en una época se llamaba dignidad, y, en fin, y una cierta contención, cierto pudor, no sabemos ya lo que es, ¿no? Es decir, en el mundo político es un juego al final a ver quién la dice más gorda y quién la hace más gorda, ¿no? Claro, cuando tú has llegado a un nivel, pues bueno, pues puedes superar perfectamente lo que acaba de hacer el otro, ¿no?
¿Por qué? Porque tampoco hay una sociedad que frene estas cuestiones, ¿no? Se ha perdido el sentido crítico. Hay una parte de responsabilidad en nosotros, en la propia ciudadanía, ¿no? Propia ciudadanía que no reacciona ante estas cosas, ¿no? Porque parece que lo lógico sería que ante un caso como este, ¿no? El caso de este abuso, que es una cosa bastante brutal, pues en fin, se exigiera, pues a esta señora se le exigiera, en fin, separarse de la política, ¿no? No digo que ella tuviera que ver con estos abusos, no, pero en fin, hay una cuestión de dignidad, vamos, si en la propia casa te sucede eso, pues vete un tiempo de vacaciones, vuelve dentro de 7 o 8 años, que no nos acordaremos. Pues no hay manera. Se va a los Goya. Se aferran al cargo y no hay forma de arrancarles. Pero esta es la izquierda que venía a cambiar todo, ¿no? Digo, Mónica Oltra, Ada Colau, es la izquierda que venía a cambiar todo. Sí, bueno, también Hitler fue a cambiarlo todo, ¿no? Cuidado con cambiar todo, ¿eh? Es decir, que a lo mejor hay que ser más modesto y cambiar algunas cosas, ¿no? Cuando uno va a cambiarlo todo, tiene mucha facilidad en no cambiar nada y en acabar siendo pasto de la mayor de las corrupciones, ¿no? Nos hemos metido ya en el mundo de la política. Estos, bueno, pues la señora Oltra, Compromís, son los socios del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, o Bildu. Usted que siempre ha querido reírse de todo, le pregunto, ¿es posible reírse de alguna forma de los homenajes a los etarras, de los acercamientos de presos, de lo que vivimos a diario? Bueno, yo creo que nos podemos reír de todo menos de las víctimas, ¿no? Digamos, el mundo, por lo menos el mundo de mi gremio, se ha reído la historia de todo, pero no se ha reído nunca, por sistema, no se ha reído de las víctimas, sino de aquellos que hacen víctimas. Por lo tanto, en este caso, estaríamos hablando de una gente, pues aquí citado a Bildu, por ejemplo, pues de una gente que son los herederos de unas personas que hicieron un dolor muy intenso, muy grande, a muchísimos españoles, y un dolor muy profundo que de alguna forma traumatizó toda la política española durante muchísimos años. ¿Es inmoral, le pregunto, que el señor Otegi, que estamos viendo ahí, sea socio preferente del gobierno de España? Bueno, esto es, digamos, es la impostura total, ¿no? Más que inmoral ya es amoral, diríamos, es la eliminación de toda moral, de todo principio ético, de todo principio incluso solidario con el conjunto de los españoles que sufrieron el terrorismo. Podemos también, este está en el gobierno, este partido. Pablo Iglesias e Irene Montero y el chalet de Galapagar, ¿qué le parece? ¿Qué le sugiere la pareja y el lugar donde han terminado viviendo, viniendo de donde vienen? Bueno, estos digamos, son unos aprovechados, poco cutres, ¿no? Yo creo que son unos aprovechados, ¿no? Clásicamente, eso lo vemos en todos los rincones de la sociedad, el aprovechado, ¿no? Y, o sea, los tipos sin demasiados escrúpulos que suben y hacen lo que sea para obtener, pues, un dinero, una notoriedad, un cargo, etcétera, ¿no? O sea, esta gente, diríamos, desde el punto de vista ético, me merecen el mayor de los desprecios. Contrataron a la niñera, el caso de la niñera, la hicieron asesora, o sea, la pagamos todos, y se la llevaban al despacho, la ministra. ¿Qué le parece esto? ¿Esto se le hubiera ocurrido a usted a lo mejor para una comedia o ni hubiera llegado a pensarlo? Bueno, es que yo creo que eso, vamos, ellos que son tan de recordar la época de Franco, porque ellos siempre están recordando aquella época, yo no recuerdo casos así, diríamos, en la época de Franco, por lo menos la época que yo conocí. Otra cosa pudieron ser los años 40 o principios de los 50. Pero el Franco que yo conocí no existía ese morbo, no existía en estos niveles de desfachatez, ¿no? Nos pregunta precisamente al hilo de esto, nos pregunta Luis Martínez de Madrid. En la izquierda española, en los últimos años ha demostrado
ser bastante antidemócrata, dice Luis Martínez. Pacto de Tinei, supremacismo catalán, vulneración de derechos en Cataluña, no respetando la separación de poderes, vulnerando la igualdad ante la ley, con la ley integral, dice él, de violencia de género, un largo etcétera. Le pregunta, señor Boadella, ¿no cree que el verdadero fascismo son ellos y no Vox, como se afanan en acusar? ¿Cree usted que Vox es extrema derecha? Es pregunta de Luis Martínez de Madrid, de nuestro socio Luis Martínez de Madrid. Vamos a ver, la izquierda española no siempre se ha mostrado como un movimiento democrático. Es decir, la izquierda española durante la época de ciertos momentos de la República no toleraba que la derecha pudiera acceder al poder y significaba en cualquier momento dar un golpe de Estado para que no interviniera la derecha en el poder. Y no nos olvidemos del 34, de la revolución del 34. O sea que no siempre, digamos, puede presumir de ser democrática. Sí que podemos decir que hay una excepción en España, que es la transición, donde la izquierda se muestra democrática, en toda la época de Felipe González, y es un gran momento de la política española, ¿no? En cuanto a Vox, Vox es un partido que en este momento sirve para mostrar el cabreo del conjunto de los españoles contra todos los otros partidos, diríamos contra la degradación de la política española. Yo no digo que esto, diríamos, que sea la panacea, pero sin duda alguna la gente vota a Vox porque están hartos del resto de política, porque no creen que exista solución. A lo mejor se equivocan, es posible, votando a Vox, no lo dudo, ¿no? Pero en este momento está actuando como partido catártico. Hay mucha gente que no está de acuerdo incluso con las ideas de Vox, que vota a Vox. Vota a Vox, hablando en palabras claras, para joder al resto de partidos. Y esto es así. Habla usted de la degradación generacional, ¿no? Vamos a ver a un señor que es ministro del Gobierno de España, se llama Alberto Garzón, lo conocerá, se ríe, sonríe usted, y dice, bueno, lo que va a decir, o sea, proponido, y además lo está leyendo, atención, no es que se haya equivocado, lo está leyendo, vean. Y quisiera hacer una mención sobre esto, que me parece oportuna en este momento. Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos. Proponido. ¿Qué propone usted? Yo creo que, en fin, no estaría más unos cursos de lenguaje, por lo menos. En fin, pueden seguir diciendo tonterías, porque en general dicen muchas tonterías, ¿no? Pero por lo menos que lo hagan ortográficamente o lingüísticamente con corrección, ¿no? ¿Debería haber un examen de acceso para ser ministro? Digo yo, no lo sé. De los actuales ministerios no pasaría nadie el examen. ¿No? Porque luego estamos ahora con la historia esta del lenguaje inclusivo. Fíjese usted, le voy a poner a Irene Montero, también ministra del Gobierno de España, maneja 500 millones de presupuesto, y dice esto. Por eso el 4 de mayo es muy importante, no solo que hable la mayoría, sino particularmente que habléis quienes os ha costado tanto levantar la voz, quienes os ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades, que levantéis la voz, que vayáis a votar y a decir qué vida queréis tener, no solamente qué gobernantes o qué políticas públicas, qué vida, qué día a día, qué compañeros y qué compañeras de trabajo, qué compañeros y compañeras de estudio, qué familias queréis tener, familias que respeten a todo el mundo y que garanticen que uno puede ser quien es sin miedo a nada. Uno une. ¿Qué le parece a usted el lenguaje inclusivo? Usted que vive del lenguaje, que trabaja con el lenguaje. Hombre, me sirve para el teatro, ¿no? Porque cuando lo utilizo en el teatro la gente se monta de risa, ¿no? Digamos, la gente hace unas carcajadas tremendas, ¿no? Cuando juego con el lenguaje inclusive. Digamos, es un ridículo tremendo, ¿no? Pero insisto en lo mismo, no tienen sentido del ridículo. Aparte de no tener sentido ético, no tienen sentido del ridículo.
Ajá. Pueden seguir haciendo preguntas. Nuestros socios, ya saben, la emisión está siendo en abierto, pero son nuestros socios los que pueden hacer preguntas al señor Boadella a través de suscripciones @okdiario.com o del WhatsApp 617-321-940. Por ejemplo, Luis Arroyo nos pregunta, dice él, ¿qué opina sobre la no oposición al comunismo que practican PP, Vox y Ciudadanos? Dice él, ¿qué opina sobre la no oposición al comunismo que practican PP, Vox y Ciudadanos? La no oposición. La no oposición. Según Luis Arroyo, ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos se oponen al comunismo. Bueno, obviamente el comunismo, si lo juzgamos por los hechos, si juzgamos lo que es el comunismo actualmente y los hechos que ha tenido el comunismo, hombre, hechos tan graves como el nacionalsocialismo. Es decir, lo que ha sucedido bajo las siglas comunistas, pues el nazismo está directamente prohibido, ¿no? Bueno, por esa misma razón, yo pienso que el comunismo quizás también habría que poner los límites, ¿no? Es decir, el apoyo comunista a lo que ha sido el mundo de Pol Pot, el mundo de Mao, el mundo de Stalin, Lenin, de Stalin, bueno, a mí me parece esto gravísimo, ¿no? Por lo tanto, habría también que plantearse de nuevo si el comunismo es una idea que tiene que ver con la democracia, si no está realmente opuesta a la democracia, ¿no? ¿Y usted qué opina? ¿Que es opuesta? ¿Perdón? ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que es opuesta a la democracia? Sí. Porque se dice, no, es que lo practicaron mal. No. El problema, Pol Pot o Stalin o Lenin... No, las pruebas son las que valen. Y los regímenes comunistas, obviamente, están a la vista, no son regímenes democráticos. Aunque la Alemania Oriental se llamaba la República Democrática, yo estuve en la Alemania Oriental en aquella época y era absolutamente terrorífico. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la democracia. Pasamos al espectro de la derecha o el centro derecha en un día como el de hoy, precisamente, que estamos contándoles en OK Diario, bueno, como ha estallado por los aires el Partido Popular por dentro, esa es la realidad. Usted apoyó a Francisco Igea en las últimas elecciones del domingo pasado con un vídeo con otras personalidades en las que decía esto. Siempre he votado Ciudadanos, los voy a seguir votando porque no soy masoquista y me interesa que la democracia española no se degrade más. Y yo le traslado, usted se declara todavía votante de Ciudadanos, y yo le traslado la pregunta que nos hace Manuel Gómez desde Sevilla. Dice Manuel Gómez, ¿cuándo se dará usted cuenta, le dice a usted, de que Ciudadanos ha dejado de existir y se decide a apoyar al único partido serio, dice Manuel Gómez, y patriota que existe en España, que es Vox? Por partes. ¿Cuándo se da usted va a seguir votando a Ciudadanos y considera que es el único partido serio y patriota que existe en España, Vox? Bueno, seguiré votando a Ciudadanos mientras exista, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un liberal. Bueno, esos son los únicos que se han declarado liberales, ¿no? Y si hay otro partido pues que realmente se declara liberal, pues estudiaré y me interesará, ¿no? En relación a Vox, pues Vox es un partido, no soy de los que dice que no es constitucional, yo creo que es un partido constitucional, tiene unas ideas, algunas que comparto la cuestión autonómica, a mí no, la cuestión autonómica no creo que ha hecho un gran bien a España, especialmente cómo se han llevado las autonomías, esto lo comparto plenamente, pero tengo diferencias en otros puntos, ¿no? Por lo tanto, no sé si algún día lo votaré o no, no sé si seré de estos diríamos, que hacen catarsis por el cabreo general con el resto de partidos, ¿no? Entonces cogen ya como a un clavo ardiendo, ¿no? Pero cuidado, porque los clavos ardiendo también queman, ¿eh? Es decir, cuidado con estas cosas. Un partido que
no, diríamos que pone en tela de juicio la cuestión europea, francamente yo no estoy de acuerdo en ello. A mí me parece Europa, la Unión Europea, una gran cosa y me parece el futuro. Y por tanto no hay que ponerle piedras a las ruedas, hay que ser exigente, pero es nuestro futuro, nuestro mejor futuro en todos los sentidos, en el humanístico, en el económico y en el entendimiento entre la gente. Y luego está el Partido Popular. Estábamos ahora almorzando con el señor Boadella y veíamos las últimas noticias que ustedes están viviendo, como adelantaba OK Diario en primicia el expediente abierto por la dirección de Génova del señor García Egea y de Casado a la presidenta Ayuso, esa tensión enorme. Nos pregunta precisamente, al hilo de esto, nos pregunta Agustín Crespo si usted puede vislumbrar las consecuencias de esta guerra interna en la dirección del PP. ¿En qué va a acabar? Bueno, ¿Cuál será la consecuencia? El PP, alguien lo tachó un día, no sé si fue el PP o a Rajoy en concreto, de maricomplejines, ¿no? Maricomplejines. Está muy bien dicho esta palabra, ¿no? Yo creo que es el partido maricomplejines, un partido acomplejado constantemente, ¿no? Siempre quiere ser un poco más de izquierdas, no le gusta que le llamen, tampoco le gusta que le llamen demasiado de derechas, es de un partido que no tiene, diríamos, una orientación clara, ¿no? Y a partir de aquí, pues claro, todos son desastres, ¿no? Porque cuando uno no tiene las ideas claras de lo que quiere hacer, de lo que es, y de lo que la gente que lo vota desean de este partido, que creo que este partido no tiene exactamente el pulso de eso, pues a partir de aquí empieza esa distorsión, ¿no? Lo que sucede, lo que estamos viendo ahora, bueno, estamos viendo, diríamos, una historia como la de Otelo, ¿no? En Otelo hay el malo, que es Iago, ¿no? que por culpa de él, digamos, pues Otelo degüella a Desdémona, ¿no? Bueno, seguramente don Teodoro debe ser el malo de la película, parece ser el malo de la película, ¿no? Y entonces Casado tiene que degollar no a Desdémona, pero sí a la señora Ayuso, ¿no? Estamos hablando, digamos, un ataque de celos, ¿no? Las consecuencias de este ataque de celos, pues es lo que estamos viviendo en este momento. Es un desastre no solo para el propio Partido Popular, es un desastre para la democracia española. Es un desastre inmenso porque el otro partido es el partido de las alianzas con diríamos, con la gente que quiere destruir España, habráse visto eso, y este partido, que podría ser el partido pues que podría centrar la situación, que podría ser un partido pues que volviera a colocar las cosas en su sitio, pues entra en estas guerras de celos, estas pasiones internas, ¿no? Porque seguramente le falta una personalidad a este partido, le falta un líder. Yo creo que este es el problema. Porque Casado no lo es para usted. Casado no lo es. No es el líder, en absoluto. Es decir, todavía hoy el electorado, los ciudadanos, todavía tratan de colocar sus ideas, sus pensamientos en una persona. Quizás no es justo, quizás habría que colocarlo en un colectivo, pero la realidad es esta. Es como en teatro, les gusta ver al primer actor. Eso sucede en todos los ámbitos de la vida, y el Partido Popular no tiene un líder. Decía usted Teodoro García Egea, al que estamos viendo en estas horas y hemos visto en directo. Bueno, hace un par de meses presentó usted el último libro de Cayetana Álvarez de Toledo, Políticamente Indeseable, y con ella presente allí, imaginó así, como vamos a ver, como van a ver ustedes, el momento en el que el libro de Cayetana Álvarez de Toledo cae en manos de Teodoro García Egea. Atentos a la llegada del señor García Egea. Teodoro llega siempre con una lata de aceitunas La Española porque practica diariamente su deporte favorito, ¿no?
Bueno, hay que tomarse las cosas con humor, ¿no? Hay una escena antes en la que Casado recibe el libro, pero se pone a llorar, ¿no? Sí, sí. Y entonces dice, Teo, ven que tengo el libro de Cayetana, ¿no? Sí, porque hombre, es que este libro es un libro excepcional, es un libro fantástico, porque aparte de lo bien escrito que está, es un libro donde el retrato de la política española del momento es excepcional. Y concretamente el retrato del PP y del PP también del señor... ¿Qué le parece el señor García Egea, el personaje del señor García Egea? ¿Qué le parece? Vamos, estructura de partido, ¿no? Es la estructura de un partido. Gente, diríamos, de la estructura, ¿no? Son personas que viven, su vida es el partido. Es decir, hoy en día la política no han entrado gente profesionalmente importante en los otros ámbitos, ¿no? Es decir, gente que en un momento dado pues son buenos abogados o buenos carpinteros, lo que sea, y que se dedican a la política y saben lo que es el trabajo, saben lo que es trabajar en la empresa privada, conocen todo lo que es un poco el núcleo de la vida, ¿no? Esta gente no conoce el núcleo de la vida. Son gente que se integra en los partidos, empiezan las nuevas generaciones, van subiendo, y se trata siempre de escalar, de hacerle una mala jugada al que está encima para que se caiga. Esta es la dinámica de un partido, ¿no? Y el señor Egea pues forma parte de esta dinámica, ¿no? La solución, por ejemplo, a la debacle electoral de hace un año en Cataluña fue cambiar de sede. Y usted se rió mucho, como se ríe ahora, ¿por qué? Porque dijo usted que le parecía algo así como un acto de brujería, ¿no? Sí. ¿Por qué? Estaba una sede que estaba encantada. Digamos, ¿no? La sede estaba encantada y había que alejarse de la sede, y así se pensaba y renovaba el partido, ¿no? Pero eso es de un infantilismo. Y sí, claro, hemos llegado a unos puntos de degradación en la política, de infantilismo, sobre todo de infantilismo, que son muy graves, porque la política debería ser un elemento ejemplarizante. Claro. Entonces, claro, uno piensa si realmente son los políticos que nos merecemos. Es posible. Yo digo que es una generación, la generación de lo que yo llamo los reyes de la casa, los niños, los reyes de la casa, que han accedido al poder. Cuando veo a Sánchez pienso, bueno, el rey de la casa, ¿no? Los mimados, vamos, los mimados no solamente en la casa, sino en las escuelas, que incluso los padres podían ir, si es necesario, a broncar al maestro. Ese tipo de gente es la que ahora ha accedido al poder. Y esta es la consecuencia. Ahora, Cayetana Álvarez Toledo acusó al señor García Egea de algo muy grave, de decir que dirigía el partido haciendo mobbing, haciendo acoso laboral. Eso son palabras mayores. No lo dudo en absoluto. No lo dudo en absoluto, porque además Cayetana es una mujer, yo entiendo, es una política de una enorme honradez y que dice lo que piensa. Claro, aquí tuvo el problema con el PP, ¿no? Precisamente porque dijo lo que pensaba. Lo que no quieren es un portavoz que diga exactamente lo que piensa. Y lo que sucede de verdad en un partido, ¿no? Conviene un portavoz que matice como máximo o que esconda lo que sea. ¿Y a Casado cómo lo ve? Decía antes, no es el líder, pero personalmente, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve con carácter, sin carácter? ¿Lo ve con ideas claras? No, yo creo que es un hombre que no tiene una fuerza de carácter suficiente como para llevar un partido de estas dimensiones. Lo veo, me parece un buen chico, ¿no? Aparentemente parece una buena persona, pero para llevar un partido y acceder al puesto de presidente de un gobierno hay que tener una estructura más segura, más enérgica y más seguridad sobre sí mismo incluso. Es muy importante estar muy seguro de sí mismo, ¿no? Porque si no también se acaba haciendo lo del señor Sánchez, que hoy digo esto, mañana digo lo contrario, y no hay problema, ¿no? Estoy en todas partes. Y piensas de un presidente que puede estar en el PSOE, ahora está el PSOE, pero mañana podría estar en el PP, ¿no? No ves diferencias importantes, ¿no? ¿Y a Ayuso le ve con ese carácter que usted dice? ¿A quién? A Ayuso, a la presidenta Ayuso. Ayuso es una mujer, creo yo, enérgica, ¿no?
no se diría por su aspecto, por sus formas, ¿no? Tiene un aspecto delicado en las formas, pero yo creo que es una mujer convencida de lo que hace, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho hasta ahora pues ha sido muy importante, incluso para el propio Partido Popular, ¿no? Ha conseguido una mayoría muy importante y una cierta ilusión en Madrid, ¿no? Que esto también era, en el momento tan delicado que hemos pasado, pues tener a alguien que anime al conjunto de los ciudadanos, en este caso de los madrileños, pues a mí me parece una suerte para Madrid haber tenido Isabel Ayuso. El PP tenía que haberse subido, si me permiten, y me permite usted la expresión, a la chepa de Ayuso el 4 de mayo y aprovechar ese estado de gracia político, porque desde entonces y empezaron estas guerras internas, de las que hoy estamos sabiendo más detalles, de acusaciones mutuas. El Otelo. Efectivamente, el Otelo, como dice usted, pero lo cierto es que el PP nacional del señor Casado, en vez de subirse a la chepa y a esa ola, ha ido descendiendo desde entonces. Debía haberse subido al carro de Ayuso, independientemente de que hubiera que aclarar o no aclarar las cuestiones, eso se verá, lo que sea, pero a ese carro, porque Ayuso tiene una ventaja, decía usted antes, comentábamos con el señor Boadella las últimas noticias, las veíamos en directo hace un momento en televisión, y decía, es que a ella le van a creer, ¿no? A Ayuso la van a creer primero, antes que a los otros. Y eso es muy importante en política. Muy importante, porque Ayuso muestra una seguridad. Y Casado, cuando empieza esta guerra absurda con ella, lo que muestra es inseguridad sobre sí mismo. Es decir, en vez de estar contentísimo que en su partido haya surgido una líder de estas características y hablar siempre bien de ella y tratar de auparla, en vez de esto le va poniendo piedras en las ruedas, ¿no? Entonces, ¿eso qué muestra? Simplemente muestra inseguridad. Y entonces, naturalmente, el electorado piensa, bueno, nos conviene más esta señora que es capaz de seducir al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Ajá. Y si sigue así tenemos el PP, si sigue así el PP tenemos Sánchez para rato. Sí. ¿Sí? Lamentablemente, a pesar de que hace todo lo posible, porque hace todo lo posible para que nadie lo votara, ¿no? Pero claro, la gente mira al otro lado, mira las opciones y piensa que hay que seguir votando a Sánchez. Este es el problema. Ajá. Y la otra posibilidad es que Vox pues llegue a unos puntos de la dimensión del PP, que también es otra posibilidad. ¿Cree que con todo esto, y visto lo que ha pasado en Castilla y León, puede haber eso que se llama el sorpaso, el que sobrepase Vox al PP? ¿Usted cree que es posible? Sí, perfectamente posible. Perfectamente posible porque Vox tiene esta característica catártica contra el enfado de la gente. Diríamos, los partidos como Vox son el paso antes del totalitarismo. Quiere decir que en la desesperación la gente vota partidos, diríamos, más extremos, pensando seguramente que a lo mejor arreglarán la democracia, ¿no? Porque el problema más importante es el deterioro de la democracia. Es decir, lo que está sucediendo es que cada vez la democracia tiene menos prestigio entre los ciudadanos. Por lo tanto, siempre hay la posibilidad de que salga un salvador que diga: esto se ha acabado, esa democracia es una porquería, ya ven ustedes, corrupción, libertad bajo fianza, y por lo tanto yo voy a salvar esta situación, ¿no? Vamos a introducir una última pregunta ya, porque estamos acabando, estamos cubriendo ya nuestro tiempo. Una pregunta que nos ha enviado Antonio Almendral desde Madrid, y dice: Albert, supongo que lo dice en relación a las investigaciones de abusos a menores en la Iglesia, ¿qué opinión le merece la Iglesia Católica en la situación política actual? ¿Qué opinión le merece la Iglesia Católica española, entiendo, en general, en la situación política actual? Voy a hacer una división. La Iglesia catalana ha secundado totalmente el separatismo. Digamos, ha hecho lo más anticristiano que se puede hacer, que es tratar de apoyar
una opción que genera odio al resto de los españoles. Por tanto, hablo ya de la Iglesia directamente de los clérigos o de los obispos catalanes, ¿no? El resto de la Iglesia española y la Iglesia en general, digamos, está en un estado de decadencia, ¿no? Está, digamos, no ha sabido conectar su mensaje, ¿no? Que es un mensaje en el que yo podría estar perfectamente de acuerdo, y obviamente el mensaje evangélico es extraordinario, todos somos de cultura cristiana en España, practiquemos o no practiquemos, formamos parte de la cultura cristiana. Por lo tanto, la Iglesia se hubiera podido dedicar realmente a reforzar espiritualmente a lo suyo, sobre todo, y defender sus cosas, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia española, el problema que tiene es, que es el de la Iglesia de todas partes, que ha cogido gente cada vez menos inteligente, seguramente porque tiene pocas vocaciones, eso también hay que decirlo, y los prelados de hoy pues no son los prelados de hace 100 años, ¿no? Que quizás había Inquisición, pero eran muchísimo más inteligentes. Estamos acabando. Yo le voy a proponer para acabar un juego rápido. Y el juego rápido es que usted va a ir viendo fotografías, yo se las voy diciendo, de personajes de la actualidad. Y entonces yo, lo que usted me tiene que decir en una palabra o en dos palabras, lo que le sugieren o qué papel le daría a lo mejor en una obra. Y vamos a empezar, por ejemplo, por Gabriel Rufián. ¿Qué le sugiere? ¿Qué haría con Gabriel Rufián? Nada, el papel que lleva su nombre. Bueno, usted hablaba en ese vídeo de Tabarnia del rufianismo, ¿no? Precisamente de trincherar, de romper, en catalán, ¿no? Sí, sí. Perfectamente, ¿no? Bueno, Carles Puigdemont. Bueno, este es un aprovechado del nacionalismo, ¿no? Acabará de camarero en Flandes. De camarero en Flandes. Sí. Bueno, Quim Torra. Quim Torra, este es de otro planeta, ya se le ve el aspecto, digamos, está en otro mundo. Ada Colau. Ada Colau, bueno, Ada Colau es una ocupa de sí misma, ¿eh? Es alguien que tiene el cerebro ocupado. El cerebro ocupado. Ocupado, sí. El Papa Francisco. El Papa Francisco. Hombre, el Papa Francisco es como un Sánchez en la religión. Como un Sánchez en la religión. Sí, es el Sánchez de la religión, ¿eh? O sea, hoy puede decir esto, mañana puede decir lo otro, ¿no? Pedro Sánchez, venga. Pues Sánchez pertenece a esta generación de los malcriados, ¿no? Tanto, sí, podría ser alguien pues que ha sufrido, que ha tenido la ventaja de tener todas las ventajas de la sociedad. Forma parte de la sociedad del bienestar. Es la consecuencia de la sociedad del bienestar, la cara dura. ¿Haría usted un Ubú Sánchez? Sí, es un personaje interesante. Por ese lado, diríamos, de morro, ¿no? El morro ibérico. Es un morro ibérico muy importante. Pablo Casado, ya nos ha hablado, pero Pablo Casado. Pues... ¿Papel principal o secundario le daría a usted? Sí, un papel sí, secundario, de persona que de segundo de a bordo seguramente está bien. De segundo de a bordo debe ser bueno. Isabel Díaz Ayuso. Isabel Ayuso me recuerda a aquellas partenaires que tenía Chaplin, que eran una monada, y eran listillas, tenían los ojos vivos. Me recuerda la que hacía Tiempos Modernos, que era muy lista haciendo las cosas en aquella cabaña. Santiago Abascal. Bueno, pues un caballero español, digamos, se cree caballero español, ¿no? Pero quizás debería pensar que no vive en la época del Quijote. Albert Rivera. Albert Rivera, lástima, solo puedo decir lástima, ¿no? Es un chico que hubiera podido llegar muy lejos y me da una sensación de frustración. ¿Le ha decepcionado? Sí, francamente sí. ¿E Inés Arrimadas?
¿también la ha decepcionado o no? Sí, si se hubiera quedado en Cataluña, pues en Cataluña yo decía que era como tenía cara de virgen sevillana, y era fantástico cuando estaba en el Parlamento con aquellos brutos, y ella allí con aquella cara de virgen sevillana, martirizada por aquellos brutos, era un cartel electoral precioso, fantástico. Cuando se marchó de Cataluña, pues ha mostrado que no tiene la dimensión para llevar un partido nacional. ¿Y Ciudadanos va a desaparecer? No, no creo. Puede cambiar de nombre, de opción, pero España, mal que les pese a muchos, tendrá un partido liberal, porque el futuro más, digamos, más ético, más honrado, es el liberalismo. El rey Juan Carlos. Pues estamos un poco en lo mismo, ¿no? Alguien que apreciábamos profundamente todo lo que hizo, y nos hemos quedado pasmados viendo estas actitudes que yo creo que no son para nada tolerables en quien está en la cúspide de un Estado. ¿Y qué debería pesar? La historia es un proceso largo. La historia la veremos o la miraremos después. ¿Qué debería pesar más? ¿Esa parte personal o el papel histórico? No, pesará el papel histórico, ¿no? Porque la historia en estos aspectos acostumbra a ser más generosa, ¿no? La distancia amplía un poco la generosidad, ¿no? Yo creo que su papel histórico es el que quedará. Y una última foto y un último personaje, el rey Felipe. Pues yo creo una suerte para los españoles. Una suerte de haber encontrado pues, un hombre inteligente, sensato, un hombre, yo creo que con muy buenas intenciones, y además me parece a mí un hombre preparado y con sentido del humor, que también lo valoro mucho. ¿Se sintió usted reconfortado aquel 3 de octubre cuando salió por televisión? Se la pude agradecer personalmente, porque es de las grandes alegrías que me ha dado la monarquía. ¿Usted es monárquico? No, pero no lo sabe, pero no tengo nada en contra de la monarquía. Creo que además en España le va muy bien. Y la verdad es que si no, ¿qué hubiéramos tenido? ¿Qué hubiéramos tenido de presidentes de la República? ¿Zapatero? ¿Salvador Illa? ¿Miquel Iceta? Miquel Iceta, Rajoy también, presidente de la República. Hombre, prefiero largamente a Felipe, ¿no? Porque esa neutralidad que tiene una monarquía, que es como una bandera o como un escudo, esa neutralidad facilita mucho las cosas. Porque si no, ¿qué es? La presidencia francesa. La presidencia francesa, que gasta muchísimo más que la monarquía, y que en el fondo son como Luis XIV. El señor Macron es como Luis XIV. Yo prefiero una presidencia... ¿Alguien conoce el nombre del presidente de Alemania? Nadie. Pero es el presidente de Alemania. Y es un símbolo. ¿Está escribiendo un libro, creo? ¿Puede ser? ¿Está escribiendo? Sí, he acabado de escribir un libro, ya le he pasado a la editorial, un libro sobre un alumno, un discípulo que viene para, en fin, que le enseña una serie de cosas, y es un conflicto generacional. Con esta generación que decía, la generación esta de los reyes de la casa. Los reyes de la casa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido en Madrid? ¿Cómo se siente cuando viene a Madrid? Decía al principio, vengo a la civilización, ¿o qué? Sí, sí. Eso lo decía una vez que yo salía de coger el AVE en Gerona y que todo el mundo me mira así de lado, paso por la estación. Entonces salgo ahí a Madrid, nada, 2 pasos a Atocha, y pasa un señor por la calle y me dice: Boadella, ¡ole tus cojones! Y yo dije, mira, he llegado a la civilización. De su mujer ha dicho, señor Boadella, de su mujer ha dicho, con ella la vida ha pasado en un santiamén. Sí, eso sí. Es una mujer con la que estoy desde hace 46 años y no me he dado cuenta y la vida se va acabando. La verdad ha sido una cosa formidable. Casi, o sea, siempre he tenido tentación incluso de no trabajar y estar simplemente, pasar la vida con ella, ¿no? O sea, cuando vengo incluso a Madrid o cuando tengo que trabajar, tengo que hacer un esfuerzo para marcharme de su lado. Es una de estas cosas químicas, un amor de estos que se da
es la vida de cuando en cuando, ¿no? Como cuenta Shakespeare en Romeo y Julieta, pues es un poco esto. Y de sí mismo creo que dijo, y acabamos con esto, que vive en la dualidad del Albert niño y del Boadella maduro y reflexivo. Sí. Bueno, es un poco todos los hombres seguimos siempre enganchados a la infancia, cosa que no sucede en las mujeres, que a los 12 años, cuando ya pueden ser madres, abandonan la infancia. Y nosotros siempre estamos con una cierta nostalgia a la infancia. Hemos abierto con usted este espacio de libertad, ha sido un honor tenerle, y pensamos que no podía haber otra persona mejor que usted, que desde los tiempos de Franco hasta ahora tiene evidentemente un currículum y un pedigrí por la libertad evidente, ¿no? Es un hombre libre. ¿Usted se siente hoy un hombre libre pese a los capullos disfrazados de segadores? Sí, me siento muy libre porque yo no tengo ningún complejo que me llamen facha. Por eso me siento muy libre. Señor Boadella, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber venido a Madrid desde Gerona y por haber estrenado con nosotros, con OK Diario, en esta que es su casa, los chats de OK Club. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer recíproco. Gracias. Y muchas gracias también a ustedes por vernos.